Bueno, acá otra vez en Generación Política, entrevistando a nuestra querida Marta Rondoleto, presidente de la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán, militante activa de los derechos humanos, profesora universitaria, experta en el área de comunicaciones. Así que Marta, continuamos una entrevista que ya la hicimos la semana pasada, donde empezamos a hablar de qué es esto de la memoria, de construirla, de mantenerla como una necesidad social de supervivencia, ¿no? Para que los pueblos no se suiciden, los pueblos no se maten, sino... ¿Por qué? Porque viene un plan sistemático seguramente de algún lado. Claro, otra vez, digamos. Otra vez, Marta. Con diferentes características, por supuesto. El Pozo de Vargas, quisiera que lo toquemos hasta que estás acá, palabra súper autorizada para que nos expliques y nos cuentes. ¿Qué es esto hoy del Pozo de Vargas? ¿Qué fue cuando se inició? En el medio hay una anécdota con el presidente Néstor Kirchner, que también quiero que la traigamos a colación. Y cómo se trabajaba en esos momentos, si había presupuesto, había gente involucrada, cómo se está trabajando hoy, si se dejó de hacerlo. Yo voy a dejar a Marta que continúe para que ella nos comente con detalles y les comente a ustedes qué está pasando con este tema. Bueno, el Pozo de Vargas adquiere esta increíble dimensión, primero tucumana y después nacional, a raíz de lo que terminó resultando ser el Pozo de Vargas. En realidad estamos hablando de una especie de apéndice que tuvo dentro del plan genocida de la dictadura cívico-militar con relación a Tucumán, la decisión de arrojar para ocultar un conjunto de personas que previamente habían sido secuestradas, estaban desaparecidas y después de la serie de denuncias y de juicios que ya se habían comenzado a pergeñarse, digamos, y de las idas y venidas que tuvo la historia de la vigencia de los derechos humanos durante la democracia, finalmente se obtiene este dato de que había un pozo, así en el límite, justo en el límite entre Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, había un pozo cerca de las vías del tren. Donde muchísima gente habrá pasado a diario. Totalmente, sin tener desde idea. Siempre, además, ¿no es cierto? Desde siempre, y en la época de la dictadura, sin saber que durante las noches llegaban los camiones del ejército, arrojaban los cuerpos, arrojaban cal y luego se retiraban para repetir la misma operación una semana después, días, etc. Nosotros, como organizaciones de derechos humanos, obtenemos ese dato porque alguien se lo comenta a dos compañeros del peronismo en una fiesta del Día del Niño, de que en esa zona solía pasar esto, de que venían los camiones de los milicos, etcétera, etcétera. Y empezamos los familiares a obtener cada vez un poco de datos más consistentes vinculados a eso. Decidimos convocar a un conjunto de investigadores, docentes y alumnos también, estudiantes, de la carrera de arqueología para que nos ayuden a esto, a ver cómo avanzábamos con esa masa de información que teníamos. Y efectivamente, en 3 o 4 meses tuvimos la certeza de que en ese lugar algo había.
bueno, se dio una serie de acontecimientos hasta que se presentó la denuncia formal ante la justicia y bueno, se empezó a investigar este mismo grupo de personas de la universidad, a investigar y a profundizar. Logramos traer un escáner que nos prestaron una universidad en este momento no recuerdo si de Mendoza o de San Juan. Se escaneó la zona y sí, había rastros más firmes de que algo había ahí. Bueno, en fin, avanzamos y el gobierno de Tucumán fue el primero que aportó un subsidio para seguir adelante. Ahora, en el ínterin es cuando hubo el cambio de gobierno, ¿cierto? Y el cambio de gobierno nacional. Bien. Y ahí es donde aparece el episodio de cómo lo detienen ustedes al tren que exactamente, iba el presidente Néstor Kirchner hacia los talleres de Tafí Viejo. Así es. Efectivamente, nos enteramos de que él iba a ir ahí. Logramos que un grupo de madres, Pirucha Campopiano, creo que la mamá del gringo Ponce, estaba, me parece que René Aguali también, se subieron al tren y lograron explicarle al presidente por dónde íbamos a pasar. Y mientras tanto, nosotros que ya estábamos ahí, con una inmensa cantidad de jóvenes y gente que había decidido ir hasta el pozo para saludarlo cuando pasara por ahí el presidente, con la idea de detener el tren. Eso era lo que circulaba, claro. Ese era el objetivo. Y finalmente se logró, porque tuvo que detener el tren, se bajó, un compañero le dio un ramo de rosas, me acuerdo, rosas o flores, digamos. Él avanzó en medio de la multitud que había, llegó hasta el borde del pozo, ahí habló, nosotros no lo escuchábamos, por supuesto, pero luego los chicos que estaban trabajando en el pozo nos contaban y arrojó las flores. Hacia el pozo. Hacia el pozo, sí. Fue conmocionante. Y me parece que eso a él le sirvió, las historias y esa experiencia y la gente diciéndole que pare porque ahí era importante por tal razón. Creo que fue un modo de que captara lo que implicaba la desaparición forzada de personas, ¿no? Y eso luego se plasmó en la serie de actividades que se realizó vía la Secretaría de Derechos Humanos, que surge ahí con su gobierno, y se fortalece, y también luego con los aportes que finalmente se hicieron efectivos. Claro, pero vía la justicia, ¿no? Vía la justicia. Pero con todo esto, con todo el clima que se genera, con la política que impulsa el propio Néstor y lo que los familiares hacíamos, ¿no? ¿El gobierno actual viene acompañando el mismo Obviamente proceso? Que no. Obviamente que no. No, digamos, en los papeles, por ejemplo, ese gran salto cualitativo que se dio con el gobierno anterior en la cuestión de juicios, hay juicios que vienen de mucho tiempo y se van desarrollando, toman su tiempo, pero las causas nuevas prácticamente no hay presupuesto para eso. Eso del lado judicial, pero del lado de las investigaciones, por ejemplo, para seguir profundizando la investigación en el Pozo de Vargas, que ya está casi terminada, pero hay que terminarla definitivamente, o en el Arsenal Miguel de Ascuénaga, o en el Cementerio del Norte, todo eso está sin que se pueda avanzar, simplemente porque no hay plata. Es triste la realidad, es un objetivo creo que trajo este gobierno, ¿no? Sí. Que lo trajo claramente y lo impuso. Así es. Está a la vista
Además, destrozar impulsando todo. la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Volviéndola exactamente con fuerza a poner en el tapete para que... Exactamente. Por eso nosotros desde Generación Política hemos mencionado 3 lugares fundamentales para que ustedes los investiguen del otro lado, les dé más curiosidad, profundicen, sepan por dónde caminan todos los días, qué pasó en esos lugares y no sean indiferentes, porque lo peor que nos puede pasar como pueblo es ser indiferente a lo que ya se vivió, porque costó muchísimas vidas humanas, para que justamente nunca más en la Argentina se ignore, se olvide o se dejen pasar hechos tan horrorosos como la desaparición forzada de personas. Marta, te voy a volver a convocar a Generación Política porque de esto vamos a hablar muchísimo más, pero por ahora los que están del otro lado tienen un deber de honor como argentinos y como tucumanos. Analizar, investigar y recrear en sus cabezas lo que fue vivir en las peores épocas y que ojalá y que nunca más vuelvan a suceder.